Ya. Muy bien, chicos. Entonces, mientras se van uniendo sus compañeros, continuamos, ¿ya? Bien. Entonces, estábamos hablando del Tribunal de Justicia de la Real Audiencia, ¿ya? En este caso, bueno, la Real Audiencia tenía sus propias funciones, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones de la Real Audiencia? Tienen una función judicial, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que era un tribunal de justicia, ¿ya? ¿Y qué cosa recibía la audiencia? ¿Ya? Por ejemplo, eh, apelaciones. ¿Qué es una apelación? Una apelación es cuando, por ejemplo, ¿no? Se decide algo, ¿no? Por ejemplo, tal persona, digamos, por ejemplo, Fernando. Fernando tiene que pagar una multa de 300 soles, por ejemplo. Ya, pero Fernando dice, no, pero yo no puedo pagar esa multa porque yo ya he pagado, por ejemplo, ¿no? Yo ya he pagado y acá están mis comprobantes, ya. Lo que tiene que hacer Fernando para no pagar es presentar una apelación. Entonces, la apelación vendría a ser eso, ¿no? Y era la Real Audiencia quien se encargaba de revisar estas apelaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? La Real Audiencia de Lima era la máxima instancia de justicia de todo el virreinato, ¿ya? Muy bien. Tenía una función de gobierno. ¿En qué sentido? Asumía el gobierno si es que el virrey estaba ausente o si es que fallecía, ¿ya? Entonces, la Real Audiencia es como una especie de congreso, ¿ya, chicos? Eh, por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿ya? O bueno, no sé si recuerden, ¿ya? Pero hace un par de años, ¿ya? Cuando el presidente Pedro Castillo, ¿ya? El presidente Pedro Castillo, dio o intentó dar un golpe de Estado. En este caso, el Congreso lo retiró del cargo. Y mientras él no estaba en el cargo, el Congreso tomaba las decisiones o asumía el gobierno, ¿ya? Entonces, algo parecido es la Real Audiencia, es como una especie de congreso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes integraban la Real Audiencia? Ajá, aquí está lo que estábamos comentando hace un principio, ¿no? Oidores, ¿ya? Llamados así porque, bueno, como el mismo nombre lo dice, oían, ¿no? ¿Ya? Oían o escuchaban a las partes litigantes, ¿no? Se encargaban de escuchar a todos, ¿no? Y un fiscal, ¿ya? Muy bien, entonces, hay audiencias en Panamá, hay Real Audiencia en Panamá, en Bogotá, en Quito, en Charcas, Chile, ¿ya? En todas estas zonas, y Buenos Aires, ¿ya? Hay Real Audiencia en todo, hay Real Audiencia en todos estos países, bueno, lo que son ahora países, ¿no? En estas ciudades. Muy bien. Ajá. El corregidor dice, al interior de las audiencias se encontraban los corregimientos. Ajá. ¿Habíamos visto este término anteriormente? Me parece que no. ¿Ya? ¿Qué cosa eran los corregimientos? Aquí está. ¿Ya? Subrayan esto. Unidades administrativas territoriales. ¿Ya? Territoriales. O sea, el corregimiento no es otra cosa que territorio. ¿Ya? Es como decir provincias. ¿Ya? Y un corregimiento estaba a cargo de un corregidor, ¿ya? El corregidor era el representante del virrey. Eso también subrayan, ¿ya? El corregidor era el representante del virrey, ¿ya? En las provincias. Entonces, corregimiento, chicos, entiéndanlo como sinónimo de provincia, ¿ya? La función principal del corregidor, organizar la mano de obra. Ajá. Tenía que organizar a la población. ¿Para qué? Para que trabaje en las minas, por ejemplo, ¿no? Entonces el corregidor era como una especie de alcalde que organizaba a la población de su corregimiento, ¿no? Para actividades económicas, que en este caso vendrían a ser actividades mineras, ¿ya? Y bueno, para cobrar impuestos, ¿no? Y esta función lo cumplía con el apoyo de los caciques, ¿ya? Los caciques. Por ejemplo, el reparto de mercancías. Ujú.
El reparto de mercancías, chicos, ¿ya? Como bien lo dice el nombre, reparto, ¿no? Distribución. Distribución de mercaderías. Y miren lo que dice, ¿eh? Muchas veces inútiles para los indígenas. Claro, o sea, traían mercancías que a veces los indígenas o los pobladores del Perú no necesitaban, pero como que te obligaban a comprarlas, ¿ya? No es que tú comprabas porque querías, sino que tú estabas obligado a comprar, ¿ya? Y aquí lo dice, ¿no? Eran obligados a comprar. No es que compraban porque querían, sino que eran obligados, ¿ya? Muy bien. Dice, el abuso constante de los corregidores y la repartición excesiva de mercancías provocaron continuas revueltas. Ajá. Este abuso, ¿ya? Por parte de los corregidores provocaron continuas revueltas. Y como habíamos visto en esta línea de tiempo, la rebelión de Tupac Amaru II fue principalmente una rebelión, ¿ya? Producido por este tipo de abusos, ¿no? Del reparto de mercancías, ¿no? En los corregimientos, ¿ya? Muy bien. Seguimos, dice, las intendencias. Con el cambio de dinastía en España, recuerden que en la clase anterior vimos cómo en España habían dinastías, ¿no? La dinastía Habsburgo y la dinastía de los Borbones, ¿ya? En este caso estamos hablando de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Dice, con el cambio de dinastía en España, llegó una nueva forma de administrar las colonias. Ajá, con el cambio de dinastía se da una nueva forma de administrar las colonias. Vamos a subrayar eso, ¿ya? Dice, y aparte de estas reformas, y parte de estas reformas fue la creación de una nueva autoridad, el intendente. Ajá. ¿Por qué intendente? Porque estaba a cargo de una intendencia. Y miren lo que dice aquí. Ante las constantes quejas por los abusos del corregidor, las intendencias, esto subrayen, las intendencias reemplazaron a los corregimientos, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Antes habían, acá dice, ¿no? El corregidor. El corregidor vino a ser reemplazado por el intendente, ¿no? Que está a cargo de una intendencia. Y el virreinato del Perú se dividió en 7 intendencias. También, en tanto corregimiento, tanto intendencias, chicos, entiéndanlos como provincias, ¿ya? Como si fuera una extensión de territorio, ¿no? Con sus límites, o distritos en todo caso, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos San Martín de Porres, Los Olivos, en Lima, ¿no? En Lima tenemos esos distritos, ya. Esos serían como que corregimientos en esta época, ¿no? O intendencias, ¿ya? Muy bien. Las intendencias se subdividieron en partidos que eran gobernados por peninsulares nombrados por el rey. ¿Qué son peninsulares? Pobladores que provienen de la península. ¿Cuál península? La península de España, ¿ya? Muy bien. Finalmente, bueno, como penúltimo punto tenemos a los cabildos, que es el gobierno de las ciudades. Es como una especie de municipalidad, ¿ya? El cabildo, ¿ya? Entonces aquí dice, subrayamos esto, en esta institución que se ha mantenido hasta nuestros días. Ajá, y miren lo que dice, ¿eh? Pero con el nombre de municipio. Lo que les decía, los cabildos pueden entenderse como municipalidades, ¿ya? Y cada ciudad contaba con su alcalde y regidores. O sea, cada ciudad tenía su cabildo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles eran las funciones de los cabildos? Repartir tierras entre los vecinos notables, ¿ya? O sea, entre ellos, ¿no? Organizar la policía local. Claro, más que nada para mantener el orden, pues, ¿ya? Otorgar permisos, ¿no? Otorgar permisos de construcción, dice, ¿no? Y mantener en buen estado las cárceles y caminos. Ajá, miren, ¿eh? Mantener en buen estado las cárceles y los caminos. Si ustedes viven en la ciudad o en alguna otra zona, verán que muchas veces las pistas por donde transitan los vehículos están deterioradas. Y precisamente se debe a una falta, pues, ¿no? En la gestión municipal. Bueno, en este caso, los cabildos en ese entonces también tenían esa función, ¿no? De velar por la infraestructura de pistas, ¿no? Y eso.
Finalmente, los caciques, ¿ya? Los caciques vienen a ser los antiguos curacas, ¿ya? En el tiempo del Tahuantinsuyo se le llamaban curacas. Entonces, los caciques eran los intermediarios, ¿ya? Eran los intermediarios entre la administración colonial y la población andina. Y muchas veces se encontraban en una situación complicada porque eran catalogados como si fueran traidores, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, si Chile nos invadiera, ¿no? Y hay una persona que sea intermediaria entre los chilenos y nosotros, ¿no? Ya, el cacique vendría a ser eso, ¿ya? Colaboraban con los corregidores en el cobro de tributos. Ajá, también cobraban tributos los caciques, ¿ya? Cobro de tributos y reclutamiento de mano de obra. Ujú, también hacían eso. Bien, hay una advertencia que se nos menciona aquí, que dice, muchas veces los corregidores preferían cobrar sus repartos de mercancía antes que los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, el reparto de mercancías, chicos, como les digo, ¿ya? Los corregidores abusaban de este reparto, ¿no? Dándole producto a los indígenas, productos que no necesitaban, ¿no? Y con eso obligándolos a asumir pagos que no les correspondían, ¿no? Pero bueno, bien, ahora pasamos con la actividad de aplicación, ¿ya, chicos? Dice, institución colonial que se ha mantenido hasta la actualidad como parte de la administración local. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Acá lo menciona. Ajá, a ver, Milexi. ¿Sí, Milexi? La D, Ya. La C, intendencia. la D. Ah, la D, exacto, cabildo, muy bien. Efectivamente, es cabildo, ¿ya? Ahora se le llama municipio. Muy bien. Él, dice, es el representante del rey en América. A ver, Virrey. Micaela. Micaela. La Mis. La A, el virrey, exacto, el virrey, el virrey. Muy bien. El virrey es el representante del rey en América, ¿ya? Muy bien, continuamos. Dice, en el virreinato peruano representaba la máxima instancia de justicia. A ver, Sayumi. Real Audiencia. La Real Audiencia, muy bien. Real Audiencia. Ajá. 4. Dice, cuando finalizaba el gobierno de un virrey, este debía someterse a un... A ver, otra vez Ayumi. Juicio de residencia. Sí, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Juicio de residencia. Sí, efectivamente, ¿no? Que era una especie de control por el cual pasaba el virrey, ¿ya? No es que podía hacer lo que quería, ¿no? Tenía que informar de sus acciones, ¿ya? Muy bien, estoy viendo que también en el chat están colocando. Muy bien, Fiorella. Ya, continuamos. Dice, a ver, dice, a ver, Micaela. Micaela Soriano. Anderson. Virreyes. Virreyes. Ya. Ya, a ver, su compañero dice Virreyes. Sayumi, ¿tú qué dices? La E, profesor. La Curacas. Uracas. Ya, muy bien. Sí, exacto. Anderson, no son virreyes, ¿ya? Aquí son los curacas. Ahora, pero curacas se llamaban en el periodo de el Tahuantinsuyo. Ahora no son curacas, sino caciques, ¿ya? Ahí esa opción está, o sea, esa opción no es del todo correcta, ¿ya? Ahí al costadito, al costadito de curacas van a colocar caciques, ¿ya? Porque esa es la opción que debería salir ahí, ¿ya? La opción que debería salir ahí es caciques, ¿ya? Muy bien. A, Pasamos a la 6. Dice, autoridad que reemplaza al virrey en caso de ausencia. Sayumi. Ah, la C. Corregidor. Ya. Micaela, ¿tú opinas lo mismo? Sí, profesor. Ya. Emerson. ¿Es la C, como dicen tus compañeras? Sí, yo también creo eso. Ya, muy bien. Vamos a ver. Dice, reemplazaba al virrey, ¿eh? Ajá. ¿Qué dice aquí? Asumía el gobierno
por ausencia o incapacidad o muerte del virrey. ¿Quién? La Real Audiencia, chicos. Entonces aquí la respuesta es la A, Real Audiencia. 6, la A. Bien, 7, dice, autoridad que se encargaba de cobrar tributos y reclutar mano de obra para para las mismas, dice. A ver, Milexi. Corregidor, la A. La A, ya, a ver, Saulo, ¿opinas lo mismo? También opino lo mismo, la La corregida. A, ya, muy bien. Efectivamente, es el corregidor, ¿no? El corregidor, ¿no? Muy bien. Continuamos. La número 8 dice, se crearon en el siglo XVIII y reemplazaron a Ajá, ¿recuerdan que había una especie de, hubo una especie de intercambio en instituciones, ¿no? Primero eran los corregimientos, que luego pasaron a ser intendencias, ¿no? Entonces, aquí la respuesta, Saulo, Es La la D. intendencia es corregimientos. intendencias, corregimientos. La A, Sí, ¿ya? A ver, ¿todos opinan lo mismo? La A. Mejor decir la A. Ya, a ver, Fiorella dice que es la D. Emerson, la D, ¿cuál? ¿La D o la A? la D. Exacto. Ya, atención con eso, ¿eh? Primero fueron los corregimientos, luego fueron las intendencias, ¿ya? Primero corregimientos, luego intendencias. Corregimientos uno, intendencias 2. ¿Sí, Sayumi? Era para participar en la 9, profesor. Está Ah, hablando de ya. mi Ya, a ver, a ver. ¿Qué opción marcaste, Sayumi, en la 9? memorias. Memorias, ya, muy bien. Memorias. ¿Ya? De lo que ocurría. Ajá, muy bien, memorias, efectivamente, la A, ¿ya? Y por último, dice, no es, no es una autoridad virreinal. Ajá, no es una autoridad virreinal. Curaca. Exacto, muy bien. Curaca, ¿ya? Efectivamente. El curaca no es una autoridad. O sea, sí existía el curaca, pero no es que sea una autoridad, simplemente era un intermediario, ¿ya, chicos? Entonces, esas son las respuestas a las 10 preguntas. Luego vienen unas actividades de extensión, ¿ya? Que tienen que desarrollar en su cuaderno y subirlo a la tarea al grupo de tareas, ¿ya, chicos? Con una lectura. Bueno, nuevamente, mil disculpas, chicos, por los inconvenientes. Al parecer, el equipo que usaba no, no estaba del todo